¿Sabías que nuestra expresión artística es uno de los elementos que nos diferencia de otros lugares del mundo? ¿Sabías que escuchar música produce dopamina, un neurotransmisor en nuestros cerebros que nos hace sentir felices y radiantes? Durante toda la historia del ser humano, todas las civilizaciones han creado formas de expresarse y comunicarse. Y nosotros también tenemos la propia. El arte y la música son nuestras maneras más antiguas para comunicar y transmitir nuestro conocimiento. Y en Rapa Nui tenemos una extraordinaria historia artística. Nuestra expresión artística ha capturado la imaginación del mundo y es una fuente de mucho orgullo para nosotros. Y por eso mismo es una gran responsabilidad conocerla, cuidarla y saber transmitirla. Mi papá siempre me cuenta historias del pasado con dibujos y eso me encanta porque pongo en práctica mi imaginación y recuerdo sus relatos mucho mejor. Mi coro, pejeco y te hay mutaturi bariba. Hangu au i hangai mutaturi bariba. Me ingaro ai roto ya au. Me hakara. Mohakatkea kitnganu tato era o te poro. Ya me oroto ya. Peira ui au kinga koro era etarai era ori era. Tu era peira makai arau me kiao. Arau ki mai prauti atau. Oira au hanga era. Mo tute haka o kitaloa tatu neia. Mo kai akiao. Mo vai au toku mahia hai mahia kuhane hai tatu peira toku hakterin toku hanga toku mate au kaparune Pehetenga poki eriba no mohono kiteroa paru tarai ehe ori taku na u tomai nga poki mai tarapi mau hakteke te hau haa o te Rapa Nui ahu waikawa tō wirau maunga aha atu. Hei roto I ranga me puai haka ite ka poki mo te haka tere inga I runga I poro he nua. La música y el arte son formas de expresar que nos conecta con el pasado y con nuestros ancestros. Son la esencia de nuestra identidad cultural, lo que nos une como seres humanos. Nuestro Hakara se transmite a través de estas expresiones artísticas y tenemos que cuidar ese aprendizaje. Para eso te recomendamos: 1. Escuchar atentamente los relatos y enseñanzas de los Koro y Nua. 2. No enfermarnos con aparatos digitales. Está bien usarlos sobre todo para aprender, como cuando vemos videos educativos. Esto nos da tiempo para ser más creativos y alimentar nuestra imaginación. 3. Buscar más formas para conectarnos con la naturaleza y aprender de ella. La Madre Tierra es nuestra mejor docente y podemos aprender grandes cosas si sabemos escucharla. 4. Tener confianza que los errores son parte del aprendizaje. Y recuerda, porque mientras estés intentando, estás avanzando. Somos los guardianes de esa información. Tenemos que saber cuidarlo y expresarlo. ¡Claro, a nuestra manera! Manuel